Todavía persistía en él el deseo de venganza. Una parte de su mente, implacable con los abusos, estaba dispuesta a posponer el paraíso para poder terminar el trabajo que había comenzado. Debía hacer que los libros cuadraran, y hasta que Michael McGear no estuviera muerto, Ronnie no podría expiar sus culpas. En su prisión redonda de hueso observaba a los curiosos entrar y salir, y eso reforzaba su voluntad. El patólogo hizo su trabajo en el cuerpo de Ronnie con todo el respeto de un destripador de pescados, horadando descuidadamente el cráneo en busca de la bala y hurgando en el estofado del hueso triturado y cartílago que habían sido sus rodillas y codos. A Ronnie no le gustaba aquel hombre. Le había lanzado una sonrisita lasciva a Bernadette de una forma muy poco profesional, y ahora, cuando hacía de profesional, su insensibilidad era sin duda vergonzosa. Oh, ¿qué daría por una voz, por un puño, por un cuerpo para usarlo solo durante un tiempo? Entonces le enseñaría a ese comerciante de carne a tratar los cuerpos como deberían ser tratados. Pero la voluntad no era suficiente. Necesitaba un centro y una forma de escapar. El patólogo acabó el informe y las toscas costuras, lanzó los guantes brillantes por los jugos corporales y sus instrumentos manchados en el carrito, entre las torundas y el alcohol, y dejó el cuerpo a los asistentes. Ronnie escuchó cómo las puertas se cerraban cuando el hombre abandonó la sala. En alguna parte corría agua y salpicaba en una pileta. Ese sonido le irritaba. De pie junto a la mesa donde yacía su cuerpo, los dos técnicos hablaban de zapatos. De todos los temas que podrían haber escogido para hablar, tenían que ser precisamente de zapatos. ¡Qué banalidad!, pensó Ronnie. ¡Qué banalidad de decadencia vital! ¿Has visto estos nuevos tacones, Lenny? Los que puse en mis zapatos de gamuza marrón. No sirven para nada, no sirven para una mierda. No me sorprende. Y pensar en el precio que pagué por ellos. Mira eso, solo mira eso, gastados en un solo mes. Son papelillos de fumar. Lo son, Lenny, como papelillos de fumar. Voy a devolverlos. Yo lo haría. Lo haré. Yo lo haría. Esta conversación descerebrada, tras todas aquellas horas de tortura, de muerte repentina y de post-mortem que habían tenido que soportar tan recientemente, estaba más allá de lo tolerable. El espíritu de Ronnie comenzó a vibrar, dando vueltas en su cerebro como una abeja furiosa atrapada en un tarro de mermelada boca abajo, decidida a salir y lanzarse a picar, dando vueltas y más vueltas como en la conversación. Finos como malditos papelillos. No me sorprende. Malditos productos extranjeros. Estas suelas, hechas en la puta Corea. ¿Corea? Por eso son como papelillos de fumar. Era imperdonable la patética estupidez de estos tipos, que ellos fueran a vivir y actuar y ser, mientras él no paraba de vibrar, hirviendo con frustración. ¿Era eso justo? Un tiro limpio, Lenny? ¿Qué? El fiambre. El colega, ¿cómo le llamaban? El rey del sexo. Un disparo en medio de la frente. ¿Lo has visto? Un disparo y a tomar por culo. El compañero de Lenny parecía estar todavía preocupado por sus suelas como papelillos. No le respondió. Lenny, llevado por la curiosidad, retiró unos centímetros la mortaja de la frente de Ronnie. Las líneas de carne serradas y cortada con escalpelo habían sido burdamente cosidas, pero el agujero de la bala seguía siendo perfecto. «Míralo». El otro dirigió la mirada al rostro inerte. La herida de la cabeza había sido limpiada después de que las pinzas hicieran su trabajo. Los bordes estaban blanquecinos y fruncidos. Pensaba que normalmente apuntaban al corazón, dijo el buscador de suelas. Esta no fue una lucha callejera, fue una ejecución
Más formal, dijo Lenny, metiendo el meñique en la herida. Es un tiro perfecto, justo en el centro de la frente, como si tuviera 3 ojos. Sí. Volvieron a tapar el rostro de Ronnie con la mortaja. La abeja siguió zumbando, en círculos. ¿Has oído lo del tercer ojo? ¿Y tú? Estela me leyó algo acerca de que es el centro del cuerpo. Ese es el ombligo. ¿Cómo puede la frente ser el centro de tu cuerpo? Bueno, es el ombligo. No, se trata más bien de tu centro espiritual. El otro no se dignó a contestar. Justo donde está este agujero de bala, dijo Lenny, todavía distraído por la admiración que sentía ante el asesino de Ronnie. La abeja prestó atención. El agujero de bala era solo uno de los muchos agujeros en su vida, agujeros en el lugar que deberían estar ocupando su esposa y sus hijas, agujeros guiñándole como ojos ciegos desde las páginas de las revistas, rosas y marrones, y con labios velludos. Agujeros a la derecha, agujeros a la izquierda. ¿Podría ser que por fin hubiera encontrado allí un agujero del que pudiera sacar provecho? ¿Por qué no salir por la herida? Su espíritu se preparó y se dirigió al ceño, arrastrándose a través del córtex con una mezcla de temor y excitación. Delante podía sentir la puerta de la salida como la luz al final de un largo túnel. Más allá del agujero, el tejido y trama de su mortaja brillaban como una tierra prometida. Su sentido de orientación era bueno. La luz aumentó a medida que avanzaba y las voces se escuchaban más fuertes. Sin fanfarrias, el espíritu de Ronnie se escupió a sí mismo hacia el mundo exterior, una diminuta fuga del alma. Las motas de fluido que portaban su voluntad y su conciencia fueron absorbidas por la mortaja como lágrimas por un pañuelo de papel. Su cuerpo de carne y sangre estaban totalmente abandonado ahora, una mole gélida que solo servía ya para echarlo a las llamas. Ronnie Glass existía en un nuevo mundo, un mundo de lino blanco del todo distinto a cualquier estado en el que hubiera vivido o soñado antes. Ronnie Glass era su mortaja. Si el patólogo de Ronnie no hubiera sido descuidado, no habría regresado al depósito de cadáveres en ese momento, intentando localizar la agenda en la que había anotado el número de la viuda Glass, y si no hubiera entrado, habría vivido. Pero... ¿Todavía no habéis empezado con este?, recriminó a los técnicos. Estos murmuraron algún tipo de disculpa. Siempre estaba irritado a esas horas de la noche y estaban acostumbrados a sus rabietas. Acabad con esto, dijo, apartando la mortaja del cuerpo y lanzándola irritada al suelo. Antes de que el cabrón se levante de aquí asqueado. No queremos que nuestro pequeño hotel coja mala fama y mala reputación, ¿verdad? Sí, señor. Quiero decir, no, señor. Bien, pues no os quedéis parados y empaquetadlo. Hay una viuda que lo quiere despachado lo antes posible. Ya he visto todo lo que necesitaba ver en el cuerpo. Ronnie yacía en el suelo hecho un gurruño, extendiendo lentamente su influencia a través de aquella tierra recién encontrada. Se sentía bien de nuevo con un cuerpo, aunque fuera estéril y rectangular. No uniendo toda la fuerza de voluntad que no sabía que poseía, Ronnie se hizo con el control de la mortaja. Al principio, la mortaja se negaba a la vida. Siempre había sido un objeto pasivo. Esa era su naturaleza. No estaba acostumbrada a ser ocupada por espíritus, pero Ronnie no estaba dispuesto a darse por vencido ahora. Su voluntad era un imperativo. Contra todas las reglas de comportamiento natural, estiró y anudó el oscolino, otorgándole apariencia de vida. La mortaja se levantó. El patólogo había encontrado su pequeña agenda negra y estaba metiéndola en el bolsillo cuando aquella cortina blanca se interpuso en su camino, estirándose como un hombre que se acaba de despertar de un profundo sueño. Ronnie intentó hablar,
pero la única voz que halló fue un susurro de tela en el aire, demasiado ligero, demasiado insustancial para que se le escuchara por encima de los gritos de aquellos hombres asustados. Y sin duda estaban asustados. A pesar de los gritos de socorro del patólogo, nadie le prestó ayuda. Len y su compañero se alejaban deslizándose hacia las puertas del vaivén, boquiabiertos y balbuceando súplicas a cualquier dios local que quisiera escucharles. El patólogo se echó hacia atrás, tropezándose con la mesa post-mortem, sin ningún dios al que echar mano. «¡Apártate de mí!», dijo. Ronnie lo envolvió con fuerza. «¡Socorro!», dijo el patólogo, casi para sus adentros. Pero la ayuda se había esfumado. Corría por los pasillos, aún balbuceando y de espaldas al milagro que estaba teniendo lugar en la morgue. El patólogo estaba solo, envuelto en aquel abrazo almidonado, murmurando en sus últimos momentos algunas disculpas que encontró bajo su orgullo. «Lo siento, seas quien seas, seas lo que seas, lo siento». Pero había una ira en Ronnie que no tenía miramientos con conversos tardíos. No disponía de perdón ni de indultos. Aquel hijo de puta, con ojos de pez, aquel hijo del escalpelo, había cortado y examinado su antiguo cuerpo como si fuera un trozo de ternera. A Ronnie le sacaba de quicio pensar lo poco que le importaban a ese gusano la vida, la muerte y Bernadette. El cabrón iba a morir, allí, entre sus restos, y ese sería el fin de su insensible praxis. Los picos de la mortaja formaban ahora unos toscos brazos, mientras la memoria de Ronnie los modelaba. Parecía natural que recreara su antigua apariencia en ese nuevo medio. Primero hizo las manos, luego los dedos, incluso un pulgar rudimentario. Era como un Adán mórbido hecho de lino. Mientras se formaban, las manos ya se estrechaban alrededor del cuello del patólogo. Como todavía no poseían el sentido del tacto, era difícil calcular la fuerza en la carne palpitante, así que simplemente usó todas las fuerzas que pudo reunir. El rostro del hombre ennegreció y su lengua, de color de una ciruela, salió colgando de la boca como la punta de una lanza, afilada y dura. Llevado por el entusiasmo, Ronnie le rompió el cuello. Se partió de repente y la cabeza cayó hacia atrás en un ángulo terrible. Las inútiles disculpas hacía ya rato que habían cesado. Ronnie lo dejó caer sobre el suelo pulido y miró las manos que había hecho con unos ojos que eran todavía dos agujeritos en una sábana manchada. Se sentía seguro de sí mismo en ese cuerpo y, Dios, qué fuerte era. Le había roto el cuello a aquel cabrón sin ningún esfuerzo. Por medio de ese extraño físico sin sangre, se había liberado de las limitaciones de la humanidad. De repente vivía la vida al aire libre, sintiendo ahora cómo le llenaba y cómo le hacía ondear. Sin duda podría volar, como una sábana al viento, o si lo deseaba, podía anudarse, formar un puño y someter al mundo a puñetazos. Las posibilidades parecían infinitas. Y sin embargo, sentía que aquella posesión era, en el mejor de los casos, temporal. Más pronto o más tarde la mortaja querría retomar su vida anterior de inerte trozo de tela y recobraría su verdadera naturaleza pasiva. No se le había dado ese cuerpo, solo prestado. Era decisión suya usarla como mejor le permitieran sus vengativas habilidades. Sabía cuáles eran las prioridades. En primer lugar, encontrar a Michael Maguire y cargárselo. Luego, si aún le quedaba tiempo, iría a ver a las niñas, pero no era inteligente ir a visitarlas vestido de mortaja voladora. Mucho mejor trabajar más esa ilusión de humanidad y a ver si podía lograr un efecto más sofisticado. Había visto lo que unas extrañas arrugas eran capaces de hacer, que parecieran caras en una almohada o en los pliegues de una chaqueta que colgaba de una puerta. O lo que era aún más extraordinario, ahí estaba el sudario de Turín, en el rostro
y el cuerpo de Jesucristo habían quedado milagrosamente grabados. A Bernadette le enviaron una postal del sudario y se veía cada herida de lanza y cada uña en su lugar. ¿Por qué no iba a poder hacer él el mismo milagro con la fuerza de su voluntad? ¿No había resucitado él también? Se acercó a la pileta de la morgue y cerró el grifo. Luego miró fijamente el espejo para observar cómo iba tomando forma su voluntad. La superficie de la mortaja ya se agitaba y ondulaba mientras le ordenaba adoptar nuevas formas. Al principio solo se veía un primitivo contorno de su cabeza, toscamente modelada, como la de un muñeco de nieve, 2 hoyos por ojos, una nariz llena de bultos, pero se concentró, deseando que el lino se estirase hasta el máximo de su elasticidad. Y he aquí que funcionó. Funcionó a las 1000 maravillas. Los hilos se quejaron, pero obedecieron sus órdenes y formaron una exquisita reproducción de las fosas nasales, y luego los párpados, el labio superior y luego el inferior. Trazó de memoria los contornos del rostro que había perdido como un fervoroso amante y los reprodujo con todo detalle. Ahora empezó a hacer una columna para el cuello, lleno de aire, pero engañosamente sólido a la vista. Por debajo la mortaja se hinchó en su torso varonil. Los brazos ya estaban formados y las piernas aparecieron a continuación. Y ya estaba hecho. Se había rehecho a su propia imagen. El efecto no era perfecto. En primer lugar, era de un blanco puro, a excepción de las manchas, y su carne tenía la textura de la tela. Las arrugas del rostro tal vez eran demasiado severas, casi cubistas, y era imposible hacer que el paño imitara el pelo o las uñas, pero estaba tan preparado para enfrentarse al mundo como cualquier otra mortaja viviente podría esperar estarlo. Era el momento de salir ahí fuera y enfrentarse a su público. Tú ganas, Mikey. Magir pocas veces perdía al póker. Era demasiado listo y su rostro curtido demasiado ilegible. Sus ojos, inyectados de sangre y cansados, nunca revelaban nada. Sin embargo, a pesar de su formidable reputación como ganador, nunca hacía trampas. Era un compromiso consigo mismo. No tenía gracia ganar si se hacían trampas. Eso no era más que un robo, algo propio de criminales. Él era un hombre de negocios, simple y llanamente. Esa noche, en cuestión de 2 horas y media, había ganado una buena cantidad de dinero. La vida le trataba bien. Desde las muertes de Baboso, Henry B., Henry y Glass, la policía había estado demasiado ocupada con los delitos de asesinato para vigilar como es debido los órdenes menores del vicio. Además, estaban bien untados. No podía quejarse de nada. El inspector Wall, un compañero de copas desde hacía muchos años, incluso le había ofrecido protección contra aquel asesino lunático que aparentemente había escapado. La ironía de la idea que complacía profundamente a Magir. Eran casi las 3 de la madrugada, hora de que las chicas y chicos malos se fueran a la cama y soñaran con nuevos delitos para el día siguiente. Magir se levantó de la mesa, marcando el final de la velada del juego. Se abotonó el chaleco y se volvió a anudar con cuidado la corbata de seda tornasolada color limón. ¿Otro póker para la semana que viene?, sugirió. Los jugadores derrotados estuvieron de acuerdo. Estaban acostumbrados a perder dinero cuando jugaban contra su jefe, pero no había resentimiento entre los presentes, tal vez una cierta tristeza. Echaban de menos a Henry B. Y también echaban de menos a Baboso. Las noches del sábado habían sido tan divertidas. Ahora había un tono apagado en las reuniones. Bergould fue el primero en marcharse tras apagar su puro en el cenicero rebosante. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Frank. Dales un beso a los chicos de parte del tío Mike. ¿De acuerdo? Lo haré. Bergould se marchó arrastrando los pies, seguido por su hermano tartamudo. Buenas noches. Buenas noches, Ernest.
Los hermanos bajaron ruidosamente las escaleras. Norton fue el último en irse, como siempre. ¿Algún envío mañana?, preguntó. Mañana es domingo, dijo McGill. Nunca trabajaba los domingos. Era el día para la familia. No, hoy es domingo, dijo Norton, sin intención de ser pedante, solo haciendo el comentario de forma natural. Mañana es lunes. Sí. ¿Habrá un envío el lunes? Eso espero. ¿Vas a ir al almacén? Probablemente. Entonces te recogeré. Podemos ir juntos. De acuerdo. Norton era un buen hombre, sin sentido del humor, pero de fiar. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Sus tacones de 7,5 centímetros llevaban tapas de metal en las escaleras. Sonaron como tacones de aguja de mujer. La puerta se cerró de un portazo en el piso de abajo. McGill contó sus ganancias, apuró su copa de Cointreau y apagó la luz del salón de juegos. El humo olía a rancio. Mañana tendría que enviar a alguien para que abriera la ventana y dejar que entraran algunos de los olores frescos del Soho allí dentro. Salami y granos de café, comercio y sordidez. Le encantaba, lo amaba con pasión, como el bebé ama una teta. Mientras descendía las escaleras hacia el shake shop a oscuras, escuchó el intercambio de despedidas en la calle, seguido de los golpes de portezuelas y ronroneo de salida de coches caros. Una buena noche con buenos amigos. ¿Qué más podía desear un hombre? A los pies de la escalera se detuvo unos segundos. Las luces parpadeantes de las señales de neón de enfrente iluminaban la tienda lo suficiente para distinguir las hileras de revistas. Los rostros plastificados brillaban. Pechos de silicona y culos azotados se desgranaban de las portadas como fruta madura. Rostros que chorreaban rímel le miraban con labios fruncidos, ofreciéndole cualquier satisfacción solitaria que el papel pudiera prometer. Pero él las miró hipertérrito. Hacía ya mucho tiempo que no le interesaba nada de ese material. Tan solo era dinero. Ni le disgustaban ni se sentía atraído por ellas. Después de todo, era un hombre felizmente casado con una esposa cuya imaginación apenas llegaba más allá de la página 2 del Kama Sutra y que administraba unos sonoros tortazos a los niños si pronunciaban alguna palabra de dudoso buen gusto. En el rincón de la tienda, donde estaba expuesto el material de bondage y dominación, algo se alzó del suelo. A McGill le costaba centrar la vista con aquella luz intermitente. Rojo, azul, rojo, azul. Pero no era Norton, ni ninguno de los Fairwoods. Sin embargo, conocía aquel rostro que ahora le sonreía de espaldas a la sección de revistas de atadas y violadas. Ahora lo reconoció. Era Glass. Lo veía tan claramente como a la luz del día, y a pesar de la iluminación a colores, se le veía blanco como una sábana. No intentó razonar cómo era posible que un muerto estuviera mirándolo. Simplemente dejó caer el ombligo y la mandíbula y corrió. La puerta estaba cerrada y la llave era un entre la docena de llaves que colgaban de su llavero. ¡Oh, Jesús! ¿Por qué tenía tantas llaves? Las llaves del almacén, las llaves del invernadero, las llaves del prostíbulo. Y solo contaba con aquella luz parpadeante para distinguirlas. Rojo, azul, rojo, azul. Rebuscó entre las llaves y por una mágica casualidad la primera que probó se introdujo fácilmente en el cerrojo y giró como un dedo sobre mantequilla caliente. La puerta estaba abierta y la carretera frente a él. Pero Glass se deslizó por el aire a sus espaldas silenciosamente y antes de que McGill pudiera atravesar el umbral, Glass lanzó
alrededor algo al rostro de McGear, un trapo de algún tipo. Olía a hospital, a éter o a desinfectante o a ambas cosas. McGear intentó gritar, pero un puño de tela entraba con fuerza ahora por su boca hasta la garganta. Le entraron arcadas y el reflejo del vómito hizo que su organismo se convulsionara. En respuesta, el asesino apretó con más fuerza. En la acera de enfrente, una chica que McGear conocía solo por su nombre, Natalie, modelo, busca posición interesante con un castigador estricto, estaba observando el forcejeo en la entrada de la tienda con una mirada drogada en su rostro insípido. Había visto asesinato 1 o 2 veces, había visto muchas violaciones y no tenía intención de involucrarse. Además, era tarde y le escocían las caras internas de los muslos. Despreocupadamente se dio media vuelta y se marchó por el pasillo iluminado con luz rosa, dejando que la violencia siguiera su curso. McGear hizo una nota mental para enviar a alguien a rajarle la cara a la chica uno de estos días, es decir, si sobrevivía, lo cual parecía menos posible a cada segundo que pasaba. El rojo-azul eran ahora casi irreconocibles y su cerebro sin oxígeno perdió la capacidad de distinguir los olores, y aunque le pareció que agarraba a aquel aprendiz de asesino, el cuerpo de éste daba la sensación de evaporarse, dejando solo la tela, una tela vacía que se resbalaba entre sus manos como si fuera seda. Entonces alguien habló. No a sus espaldas, no era la voz de su asesino, sino delante, en la calle. Norton. Era Norton. Había regresado por alguna razón. Que Dios le bendiga. Y bajaba ahora de su coche a unos 10 metros en la calle, gritando el nombre de McGear. Las manos del asesino dejaron de ahogarlo y la fuerza de la gravedad reclamó el cuerpo de McGear. Este cayó pesadamente sobre la acera mientras la cabeza le daba vueltas y su rostro se veía amoratado bajo aquella luz espectral. Norton corrió hacia su jefe al tiempo que buscaba la pistola entre las baratijas que llevaba en el bolsillo. El asesino vestido de blanco ya se alejaba por la calle. No parecía preparado para enfrentarse a otro hombre. Norton pensó que parecía tal cual un miembro fracasado del Ku Klux Klan. Una capucha, una túnica, una capa. Norton se agachó apoyándose sobre una rodilla, apuntó sujetando el arma con ambas manos y disparó. El resultado fue asombroso. La figura pareció hincharse al tiempo que se elevaba y el cuerpo perdió su forma y se transformó en una masa de tela blanca que aleteaba con un rostro débilmente grabado en ella. Se escuchó un ruido, como el de sacudidas de sábana tendidas de la colada del lunes, un sonido que parecía fuera de lugar en aquella callejuela mugrienta. La confusión de Norton le dejó sin capacidad de reacción durante unos segundos y el hombre sábana pareció elevarse en el aire, como un sueño. A los pies de Norton, McGear gruñía mientras se iba recuperando. Intentaba hablar, pero tenía dificultad en hacerse entender articulando las palabras. Con la laringe y garganta dañadas, Norton se inclinó sobre él. Olía a vómito y a miedo. «Glass», parecía estar diciendo. Fue suficiente. Glass, el contable imprudente, había visto cómo le freían los pies, había visto todo el despiadado ritual. No había sido de su gusto. Bien. Ronnie Glass aparentemente tenía algunos amigos muy capaces de vengarse. Norton alzó la mirada, pero el viento ya había elevado al fantasma por encima de los tejados hasta desaparecer. Había sido una mala experiencia. Por primera vez saboreaba el fracaso. Ronnie todavía la recordaba, la desolación de esa noche. Se quedó tirado hecho un fardo en la esquina de una callejuela junto a una fábrica abandonada en la parte sur del río y calmó el pánico que atenazaba sus fibras. ¿De qué le servía ese truco que había dominado si perdía el control en cuanto le amenazaban?
Debía planearlo con más cuidado y potenciar su voluntad hasta que no tuviera resistencia. Sentía que se le escapaba la energía y tuvo cierta dificultad para reestructurar su cuerpo esta segunda vez. No tenía tiempo para perderlo con intentos fallidos. Debía acorralar al hombre donde no tuviera posibilidad de escapar. Las investigaciones policiales en la morgue no llevaron a ningún sitio durante mediodía y se alargaron hasta la noche. El inspector Wall de Scotland Yard había probado todas las técnicas que conocía: palabras dulces, palabras duras, promesas, amenazas, seducción, sorpresas, incluso golpes. Sin embargo, Lenny repetía una y otra vez la misma historia, una historia ridícula que juraba corroboraría el otro técnico cuando saliera del estado catatónico en que se había refugiado. Pero de ninguna manera el inspector podía tomarse en serio la historia. ¿Una mortaja que andaba? ¿Cómo iba a poner eso en el informe? No, quería algo concreto, aunque fuera mentira. ¿Puedo fumar un cigarrillo?, preguntó Lenny por enésima vez. Wall negó, sacudiendo la cabeza. Fresco. Wall se dirigía a su mano derecha, Al Kincaid. Creo que es hora de que vuelvas a registrar al tipo. Lenny sabía lo que significaba. Era un eufemismo para dar una paliza. Contra la pared, contra las piernas separadas, las manos en la cabeza. ¡Pam! El estómago se le revolvió al pensarlo. Escuchad, suplicó. ¿Qué, Lenny? Yo no lo hice. Claro que lo hiciste, dijo Wall, hurgándose la nariz. Solo queremos saber por qué. ¿Es que no te gustaba el viejo cabrón? ¿Hizo algún comentario guarro sobre tus amigas, Tenía fama de hacer esas cosas, por lo que tengo entendido. Al Fresco se sonrió. ¿Por eso te lo cargaste? Por el amor de Dios, dijo Lenny. ¿Es que creéis que iba a contaros una historia como esa si no la hubiera visto con mis propios putos ojos? Ese lenguaje, le reprendió Fresco. Las mortajas no vuelan, dijo Wall, con comprensible convencimiento. ¿Y entonces dónde está la mortaja, razonó Lenny. Tú la quemaste, te la comiste. ¿Cómo cojones voy a saberlo? Ese lenguaje, dijo Lenny en voz baja. Sonó el teléfono antes de que Fresco pudiera pegarle. Lo cogió, habló y se lo pasó a Wall. Luego golpeó a Lenny, un bofetón amistoso que le hizo sangrar un poco. Escucha, dijo Fresco respirando a una distancia letal de Lenny como si quisiera absorber el aire de su boca. Sabemos que lo hiciste, ¿entiendes? Eras el único vivo en la morgue que podría hacerlo, ¿comprendes? Solo queremos saber por qué. Eso es todo. ¿Solo por qué? Fresco. Wall tapó el auricular para dirigirse al Musculitos. Sí, señor. Es el señor Maguire. ¿El señor Maguire? Mikey Maguire. Fresco asintió. Está muy enfadado. Oh, ¿sí? ¿Y por qué? Cree que ha sido atacado por el tipo de la morgue, el pornógrafo. Glass, dijo Lenny. Ronnie Glass. Ronald Glass, como dice dijo Wall sonriendo a Lenny. Eso es ridículo, dijo Fresco. Bueno, creo que deberíamos cumplir con nuestro deber para con un miembro íntegro de nuestra comunidad. ¿Tú no? Entra en la morgue. Por favor, y asegúrate. ¿Que me asegure? Que el cabrón sigue allí. ¡Oh! Fresco salió, confundido pero obediente. Lenny no entendía nada, pero ya le daba igual todo. ¿Qué demonios tenía que ver con él? De todas formas, comenzó a tocarse las pelotas a través de un agujero que tenía en el bolsillo izquierdo. Wall le miró con desdén. No hagas eso, dijo. Podrás tocarte todo lo que quieras cuando te metamos en una celda calentita y cómoda. Lenny sacudió la cabeza lentamente y se sacó la mano del bolsillo. Se ve que no era su día. Fresco ya había regresado de la sala, jadeando levemente. Está allí, dijo, visiblemente contento por la facilidad de la tarea. Por supuesto que está, dijo Wall. Más muerto que un dodo, dijo Fresco. ¿Qué es un dodo? Preguntó Lenny.
Fresco le miró inexpresivamente. Es una expresión, contestó irritado. Walt de Scotland Yard se había puesto de nuevo el teléfono y hablaba con McGear. El hombre al otro lado de la línea sonaba muy asustado y sus palabras tranquilizadoras no parecían servir de nada. Está de cuerpo presente, Mikey. Debes de estar confundido. El miedo de McGear recorría la línea telefónica como una leve descarga eléctrica. Lo vi, joder. Bueno, está ahí echado con un agujero en la cabeza, Mikey. Así que dime, ¿cómo puedes haberlo visto? No lo sé, admitió McGear. Bueno, entonces, escucha. Si tienes ocasión, podrías pasarte las mismas condiciones de siempre. Podría proponerte algún trabajo interesante. A Walt no le gustaba hablar de negocios por teléfono. Le hacía sentirse incómodo. Más tarde, Mikey. De acuerdo, ¿te pasarás? Lo haré. ¿Lo prometes? Sí. Walt colgó el teléfono y miró al sospechoso. Lenny estaba otra vez jugando al billar con sus pelotas. Era como una bestia, sin duda. Iba siendo necesario otro registro. Fresco, dijo Walt con tono susurrante. Por favor, enséñale a Lenny que no debe tocarse delante de él los agentes de la policía. En su fortaleza de Richmond, McGear lloraba como un bebé. Había visto a Glass, no cabía duda de ello. Walt afirmaba que el cuerpo estaba en el depósito de cadáveres, pero él sabía que no era así. Glass estaba suelto, en la calle, libre como el viento, a pesar de que él mismo había metido un balazo en la cabeza de aquel cabrón. McGear era un hombre temeroso de Dios y creía en la vida después de la muerte, aunque hasta ahora jamás se había cuestionado cómo sería. Esta era la respuesta. Ese hijo de puta con el rostro blanco que apestaba a éter, así era la vida del más allá. Le hizo llorar, temía vivir, pero también morir. Hacía rato que había amanecido, una apacible mañana de domingo. No podría ocurrirle nada en la seguridad de la Ponderosa, a plena luz del día. Ese era su castillo, construido con sus laboriosos robos. Norton estaba allí, armado hasta los dientes. Había perros en todas las entradas de la verja. Nadie, vivo o muerto, se atrevería a cuestionar su supremacía en ese territorio. Allí, entre retratos de sus héroes, Louis B., Meyer, Dillinger, Churchill, con su familia, rodeado de su buen gusto, su dinero, sus objetos de artes, allí él se valía por sí mismo. Si el contable loco iba por él, lo pararían seco, fuera o no fuera un fantasma. Finis. Después de todo, ¿no era Michael Roscoe McGear el creador de todo un imperio? Nació sin nada y medró gracias a su cara de agente de bolsa y su corazón de inconformista. De vez en cuando, quizás, solo en unas condiciones muy controladas, podía permitirse mostrar sus apetitos más oscuros, como en la ejecución de Glass. Ese pequeño escenario le había producido un placer genuino, su golpe de gracia, su compasión infinita al asestarle el tiro mortal. Pero ya había dejado atrás su vida de violencia. Ahora era un burgués, seguro dentro de su fortaleza. Raquel se despertó a las 8 y se ocupó de preparar el desayuno. ¿Quieres comer algo?, preguntó a McGear. Él negó con la cabeza. La garganta le dolía demasiado. ¿Café? Sí. ¿Lo quieres aquí? Asintió. Le gustaba estar sentado frente a la ventana con vistas al césped y el invernadero. El día estaba iluminándose. Unas nubes gordas y algodonosas se amontonaban sobre el viento y sus sombras pasaban por encima del césped perfecto. Tal vez comenzara a pintar, pensó, como Winston. Plasmaría sus paisajes favoritos en lienzos, tal vez unas vistas del jardín, incluso un desnudo de Raquel, inmortalizada en óleo antes de que se le descolgaran las tetas del todo. Ella había regresado y ronroneaba a su lado, con el café. ¿Estás bien?, preguntó. Estúpida zorra, claro que estaba bien. Claro, dijo. ¿Tienes visita? ¿Qué? Se enderezó en su sillón de cuero. ¿Quién? Ella le sonreía. Tracy, dijo, quiere entrar para abrazarte.
Maggie dejó escapar un siseo de aire por las comisuras de sus labios. Estúpida, zorra estúpida. ¿Quieres ver a Tracy? Claro. El pequeño accidente, como a Mikey le gustaba llamarla, estaba en el vano de la puerta, todavía con la bata de casa. Hola, papá. Hola, cariño. Se acercó a él moviendo las caderas, un embrión de la forma de andar de su madre. Mamá dice que estás enfermo. Me estoy recuperando. Me alegro. Yo también. ¿Vamos a salir hoy? Quizás. ¿A ver la feria? Quizás. Tracy frunció los labios seductoramente, controlando a la perfección el efecto que producía. Un truco de Raquel, una vez más. Solo le pedía a Dios que no terminara siendo tan idiota como su madre. Ya veremos, dijo, deseando dar a entender que sí, pero sabiendo que significaba que no. Se sentó en sus rodillas y consiguió que le contara las travesuras de una niña de 5 años durante un rato, y luego la mandó a paseo. Le dolía la garganta al hablar y no se sentía con esos momentos en modo padre amoroso. Solo otra vez observó las sombras danzando sobre el césped. Los perros empezaron a ladrar después de las 11. Luego, un poco después, se callaron. Se levantó para buscar a Norton, que estaba en la cocina haciendo un puzzle con Tracy. El carro de heno, de 2000 piezas, uno de los favoritos de Raquel. ¿Has echado un vistazo a los perros, Norton? No, jefe. Pues hazlo de una puta vez. No solía emplear palabrotas delante de la niña, pero estaba a punto de explotar. Norton dio un brinco al oír la orden. Mientras abría la puerta trasera, Maggie pudo oler el día. Era tentador salir fuera de la casa, pero los perros habían ladrado de una forma que hizo que su cabeza se pusiera a palpitar y siguiera un hormigueo en las palmas de las manos. Tracy tenía la cabeza gacha, enfrascada en su tarea del puzzle, y el cuerpo un tanto tenso al sentir la ira de su padre. Maggie no dijo nada más y regresó al salón. Desde el sillón podía ver a Norton atravesando el césped. Los perros ahora no hacían ningún ruido. Norton desapareció de su vista detrás del invernadero. Una larga espera. Maggie estaba empezando a inquietarse cuando Norton volvió a aparecer y alzó la mirada hacia la casa encogiéndose de hombros y farfullando algo. Maggie descorrió el pestillo de la puerta corredera, la abrió y salió al patio. El día le devolvió, templado y agradable. ¿Qué dices? Gritó a Norton. Los perros están bien, contestó Norton. Maggie sintió que su cuerpo se relajaba. Claro que los perros estaban bien. ¿Por qué no iban a ladrar un poco para que otra cosa los quería? Estaba demasiado cerca de hacer el ridículo, meándose los pantalones porque los perros ladraban. Asintió a Norton y bajó del patio hacia el césped. Hermoso día, pensó. Con pasos apresurados cruzó el jardín hacia el invernadero, donde florecían sus bonsáis cuidadosamente cultivados. En la puerta del invernadero, Norton esperaba diligentemente, hurgando sus bolsillos en busca de algún caramelo de menta. ¿Quiere que me quede, señor? No. ¿Seguro? Seguro, dijo con tono magnánimo. Regrese y juega con la niña. Norton asintió. Los perros estaban bien, volvió a decir. Sí. Tal vez el aire los puso nerviosos. Había viento, caliente pero fuerte, hacía vibrar la hilera de hayas de hojas rojas que rodeaba el jardín. Temblaban y mostraban el dorso más claro de sus hojas al cielo y su movimiento reconfortaba por su fluidez y suavidad. Maggie abrió con llave el invernadero y entró en su santuario. Allí, en ese Edén artificial, estaban sus verdaderos amores, cultivados con arrullo y con abono de huesos de sepia. Su enebro de la China, que había sobrevivido a los rigores del monte Ishitsuchi, su membrillo en flor, su abeto yedo, Picea gesoensis, su enano favorito al que había entrenado, tras varios intentos fallidos para que creciera aferrado a una piedra. Todos ellos eran bellezas, pero pequeños milagros de troncos retorcidos y agujas en cascada, merecedores de sus más cariñosas atenciones.
Satisfecho, abstraído durante un rato del mundo exterior, estuvo trasteando entre su flora. Los perros se habían peleado por tomar posesión de Ronnie como si fuera un juguete. Lo pillaron colándose por encima del muro y lo rodearon antes de que pudiera escapar, contentos por atraparlo mientras lo hacían jirones y lo escupían. Si escapó fue porque Norton se había acercado y los distrajo de su furia canina durante unos segundos. Tenía el cuerpo desgarrado por varias partes después del ataque, confundido y concentrado, intentando mantener un contorno coherente. A punto estuvo de ser descubierto por Norton. Ahora se arrastraba fuera de su escondite. La lucha había mermado su energía y la mortaja se abría, de manera que la ilusión de sustancia había quedado arruinada. La barriga estaba abierta, la pierna izquierda casi amputada. Las manchas se habían multiplicado, las babas y la mierda de perro se habían unido a la sangre. Pero la voluntad era todo. Se había acercado tanto, ese no era el momento de renunciar a su oportunidad y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Él existía en rebeldía contra la naturaleza. Ese era su estado, y por primera vez en su vida y muerte se sintió eufórico. Ser antinatural, ser un desafío para el sistema y la cordura. ¿Era tan malo? Estaba lleno de mierda y sangre, estaba muerto y había resucitado en un trozo de tela sucia. Él mismo era un sinsentido, y sin embargo existía. Nadie podía negarle su ser, siempre que tuviera voluntad de ser. La idea resultaba exquisita. ¿Cómo encontrar un nuevo sentido en un mundo ciego y sordo? Vio a Maggie en el invernadero y lo observó con atención durante un rato. El enemigo estaba totalmente absorto en su hobby. Incluso silbaba el himno nacional mientras atendía a sus plantas. Ronnie se aproximó al cristal, cada vez más cerca, y su voz era un gemido suave entre el tejido ajado. Maggie no escuchó el suspiro de la tela de la ventana hasta que Ronnie aplastó su rostro contra el cristal y las facciones se ensancharon y deformaron. Dejó caer el abeto yedo, se hizo añicos en el suelo y se le rompieron las ramas. Maggie intentó gritar, pero lo único que pudo articular con sus cuerdas vocales fue un chillido ahogado. Corrió hacia la puerta mientras la cara henchida de sed de venganza rompía el cristal. Maggie no comprendió qué ocurrió a continuación. La forma en que la cabeza y el cuerpo parecían flotar a través del cristal roto, desafiando las leyes de la física, y cómo volvió a formarse en su santuario adoptando la forma de un ser humano. No, no era del todo humano. Tenía el aspecto de estar padeciendo un ataque al corazón. Su máscara blanca y su cuerpo blando se combaban hacia la derecha y arrastraba la pierna tras él cuando se lanzó hacia Maggie. Este abrió la puerta y retrocedió hacia el jardín. La cosa le siguió, hablando ahora y con los brazos alargados hacia él. Maggie. Pronunció el nombre con una voz tan suave que podría perfectamente habérsela imaginado, pero no. Volvió a hablar. ¿Me reconoces, Maggie?, dijo. Y, por supuesto, lo reconocía, a pesar de sus rasgos infartados y ondeantes. Sin duda era Ronnie Glass. Glass, dijo. Sí, respondió el fantasma. No quiero, comenzó a decir Maggie, pero se calló. ¿Qué es lo que no quería? Sin duda hablar con aquel horror, saber que existía, eso tampoco, y sobre todo no quería morir. No quiero morir. ¿Lo harás?, dijo el fantasma. Maggie sintió la ráfaga de la sábana cuando voló hacia su rostro, o quizá fue el viento el que cogió al vuelo aquel monstruo insustancial y lo envolvió con él. Fuera lo que fuese, aquel brazo apestaba a éter y a desinfectante y a muerte. Unos brazos de lino se ciñeron a su alrededor. La cara boquiabierta se aplastó contra la suya como si aquella cosa quisiera besarle.
Instintivamente, Maguire echó mano a su atacante y encontró los rasgones que los perros habían hecho a la mortaja. Agarró el borde abierto de la tela con los dedos y tiró. Sintió satisfacción al escuchar cómo se rasgaba el lino y se liberó de aquel abrazo de oso. La mortaja se sacudía en su mano y la boca licuada se abrió en un grito silencioso. Ronnie sentía un dolor que creía haber dejado atrás al abandonar su carne y sus huesos. Pero aquí estaba otra vez. Dolor, dolor, dolor. Se alejó revoloteando de su mutilador, chillando como podía, mientras Maguire se escapaba a trompicones por el césped con los ojos como platos. El hombre estaba al borde de la locura y sin duda su mente estaba hecha añicos. Pero eso no era suficiente. Tenía que matar a ese cabrón. Esa fue la promesa que se hizo y tenía intención de cumplirla. El dolor no desapareció, pero intentó ignorarlo poniendo toda su energía en perseguir a Maguire por el jardín en dirección a la casa. Pero estaba demasiado débil ahora. El viento casi lo arrastraba, soplando a través de su forma y empujando las entrañas deshilachadas de su cuerpo. Parecía una bandera rasgada en una guerra, tan estropeada que apenas era reconocible y a punto de darse por vencida. Pero Maguire llegó a la casa y cerró la puerta de golpe. La sábana se aplastó contra la ventana. Aleteando ridículamente, las manos de lino arañaban el cristal y el rostro casi borrado exigía venganza. «Déjame entrar», dijo. «Voy a entrar». Maguire tropezó hacia atrás y salió de la habitación hacia el vestíbulo. «Raquel, ¿dónde estaba esa mujer? Raquel, Raquel». No estaba en la cocina. Desde el cuarto de estar le llegó el sonido de Tracy cantando. Maguire miró dentro. La pequeña estaba sola. Estaba sentada en medio de la habitación con los auriculares pegados a las orejas y cantando alguna de sus canciones favoritas. «¿Mamá?», le preguntó con mímica. «Arriba», contestó ella sin quitarse los auriculares. Arriba. Mientras subía las escaleras, escuchó los ladridos de los perros en el jardín. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el muy hijo de puta? «¡Raquel!». Su voz sonó tan baja que apenas pudo oírse a sí mismo. Era como si se hubiera convertido prematuramente en un fantasma en su propia casa. No se escuchaba ningún ruido en el descansillo. Irrumpió en el cuarto de baño de azulejos marrones y encendió la luz. Esa luz le favorecía y siempre le había gustado mirarse en ese espejo. El brillo tenue amortiguaba los estragos de la edad, pero ahora se negó a mentirle. Su rostro era el de un hombre viejo y angustiado. Abrió de par en par el armario y rebuscó entre las toallas calientes. Ahí estaba, una pistola, envuelta en un aroma reconfortante, escondida solo para las emergencias. El contacto le hizo salivar. Cogió la pistola y la comprobó. Todo en orden. Aquella arma había derribado a Glass en una ocasión y podría hacerlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Abrió la puerta del dormitorio. Raquel estaba sentada al borde de la cama con Norton entre las piernas. Ambos estaban todavía vestidos y uno de los pechos espléndidos colgaba fuera del sujetador y estaba introducido en la complaciente boca de Norton. Ella se volvió más idiota que nunca, como si no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Sin pensárselo dos veces disparó. La bala le pilló con la boca abierta, más estúpida que nunca, y abrió un agujero de proporciones considerables en el cuello. Norton sacó su miembro, no era ningún necrófilo, y corrió hacia la ventana. No estaba claro qué pretendía hacer. Volar era imposible. La segunda bala impactó en la espalda de Norton, le atravesó el cuerpo y perforó el cristal. Solo entonces, con su amante muerto, Raquel cayó hacia atrás sobre la cama con los pechos salpicados de sangre y las piernas abiertas. Maguire contempló su caída. La obscenidad doméstica de la escena no le disgustó, de hecho, era bastante buena. Teta y sangre y boca y amor perdido y todo. Era bastante buena. Tal vez se estuviera volviendo un tanto insensible.
Dejó caer la pistola. Los perros habían dejado de ladrar. Se deslizó fuera de la habitación y cerró la puerta en silencio para no molestar a la niña. No debía molestar a la niña. Cuando se acercó a la escalera, vio el encantador rostro de su hija mirándole desde abajo. «¿Papá?» Él la miró con una expresión de desconcierto. Había alguien en la puerta. Lo vi pasar por la ventana. Maggie comenzó a bajar de modo inseguro las escaleras. Una a una. Mejor ir lento, pensó. Abrí la puerta, pero no había nadie allí. Wall. Debía ser Wall. Él sabría lo que le convenía hacer. ¿Era un hombre alto? No lo vi bien, papá, solo la cara. Era incluso más blanco que tú. La puerta. Oh, Dios, la puerta. Si se la había dejado abierta demasiado tarde. El extraño entró en el vestíbulo y su rostro se arrugó en una especie de sonrisa. La peor sonrisa que hubiera visto en su vida, pensó Maggie. No era Wall. Wall era de carne y sangre. El visitante era un muñeco de trapo. Wall era un hombre sombrío. Este sonreía. Wall era vida y ley y orden. Esa cosa no. Por supuesto, era Glass. Maggie sacudió la cabeza. La niña, que no veía aquella cosa ondeando en el aire a sus espaldas, no le entendió. —¿He hecho algo mal? —preguntó. Ronnie flotó pasando junto a ella y se dirigió a las escaleras, más una sombra que nada remotamente humano arrastrando jirones de tela. Maggie no tuvo tiempo para resistirse, ni tampoco le quedaba voluntad. Abrió la boca para decir algo en defensa de su vida y Ronnie lanzó el brazo que le quedaba, lo enrolló formando una soga de lino y lo introdujo por la garganta de Maggie. Maggie se ahogaba, pero Ronnie continuó serpenteando más allá de su epiglotis protestona, abriéndose bruscamente camino por su esófago hasta llegar al estómago. Maggie lo sintió allí dentro, una sensación de saciedad. Como si hubiera comido en exceso, pero aquello se agitaba y retorcía en el centro de su cuerpo, rasgando las paredes de su estómago y agarrándose el revestimiento interior. Fue todo tan rápido. No tuvo tiempo de morir por asfixia. En ese momento habría deseado morir. Pero morir de esa manera, por muy horrible que pudiera haber sido. Pero en lugar de eso sintió que la mano de Ronnie se convulsionaba en su estómago, escarbando aún más profundamente para agarrar con fuerza el colon y el duodeno, y cuando la mano tuvo cogido con fuerza todo lo que pudo sostener, el hijo de puta sacó el brazo. La salida fue rápida, pero para Maggie aquel momento aparentemente se hizo eterno. Se dobló hacia adelante cuando comenzó a destriparlo, sintiendo como sus vísceras le subían por la garganta, dándole la vuelta como a un calcetín. La vida se le escapó por la garganta, en un mar de fluidos, café, sangre y ácidos. Ronnie tiró de las tripas y arrastró a Maggie, cuyo torso vacío se desplomó doblándose sobre sí mismo, hacia las escaleras, prendido por un tramo de sus propias entrañas. Maggie llegó al escalón más alto de las escaleras y se lanzó hacia adelante. Ronnie lo soltó, y Maggie cayó con la cabeza envuelta en sus intestinos hasta el pie de la escalera, donde todavía estaba su hija. Por su expresión parecía bastante alarmada, pero Ronnie sabía que los niños podían fingir con facilidad. Acabado el trabajo, comenzó a bajar al trote por las escaleras, desenrollando el brazo y sacudiendo la cabeza al tiempo que intentaba adoptar una pizca de apariencia humana. El esfuerzo funcionó. Cuando llegó donde estaba la niña al pie de la escalera, pudo ofrecerle algo muy parecido a una caricia humana. La niña no respondió, y lo único que pudo hacer Ronnie fue marcharse y esperar que con el tiempo ella llegara a olvidarlo. Cuando se hubo ido, Tracy subió las escaleras para buscar a su madre. Raquel no respondía a sus preguntas, pero tampoco lo hacía el hombre que yacía sobre la alfombra junto a la ventana. Pero había algo en él que la fascinaba. Una serpiente gorda y roja sobresalía de sus pantalones. Le hizo reír. Era una cosita tan ridícula. La niña seguía riendo cuando Walt de Scotland Yard apareció tarde como de costumbre, aunque tras ver la danza macabra en que había degenerado la reunión, se sintió aliviado por haber llegado tarde a esa fiesta en concreto.
En el confesionario de la iglesia de Santa María Magdalena, la mortaja de Ronnie Glass estaba tan corrompida que resultaba irreconocible. Le quedaban muy pocos sentimientos, solo el deseo tan fuerte que sabía que no podía resistir mucho más tiempo de abandonar aquel cuerpo herido. Le había prestado buenos servicios, no tenía ninguna queja, pero ahora estaba exhausto, no podía seguir por más tiempo animando lo inanimado. Pero quería confesarse, deseaba con toda su alma confesarse, contarle al Padre, contarle al Hijo, contarle al Espíritu Santo los pecados que habían cometido, soñado o deseado. Solo hacía falta una cosa: si el padre Rooney no acudía a él, él iría a por el padre Rooney. Abrió la puerta del confesionario. La iglesia estaba vacía. Debía de haber anochecido ya, pensó, y quién tenía tiempo para encender velas cuando había comida que cocinar, amor que comprar y vida que vivir. Solo un florista griego que rezaba en el pasillo para que sus hijos fueran absueltos vio la mortaja tambaleándose desde el confesionario hacia la puerta de la sacristía. Parecía un maldito adolescente atontado con una manta sucia tirada por encima de la cabeza. El florista detestaba esa clase de comportamiento sacrílego. Mira dónde había llevado a sus propios hijos, y le entraron ganas de apalear al chico para enseñarle a no hacer gilipuertas en la casa del Señor. Tú, dijo demasiado alto. La mortaja se giró para mirar al florista y sus ojos eran como dos agujeros en un trozo de masa caliente. La cara del fantasma estaba tan angustiada que congeló las palabras en los labios del florista. Ronnie probó el pomo de la puerta de la sacristía. El traqueteo no le sirvió de nada. La puerta estaba cerrada. Desde dentro una voz entrecortada dijo: ¿Quién es? Era el padre Rooney el que hablaba. Ronnie intentó contestarle, pero no salió ninguna palabra. Lo único que pudo hacer fue traquetear la puerta, como cualquier fantasma que se aprecie. ¿Quién es? Repitió el buen padre, un poco impaciente. Confiéseme, quiso decirle Ronnie, confiéseme por qué he pecado. La puerta permaneció cerrada. Dentro el padre Rooney estaba ocupado. Estaba haciendo unas fotografías para su colección privada. Su modelo era una de sus damas predilectas, llamada Natalie, una hija del vicio. Le había dicho a alguien, pero él no lo creía. Era demasiado amable, demasiado angelical, y se había enrollado un rosario alrededor de sus pechos respingones como si acabara de abandonar un convento. El tintineo del pomo ya había cesado. Bien, pensó el padre Rooney, ya regresará, sea quien sea. Nada era tan urgente. El padre Rooney sonrió a la mujer. Los labios de Natalie se fruncieron por toda respuesta. En la iglesia, Ronnie se arrastró hasta el altar y se arrodilló. 3 filas más atrás, el florista dejó de rezar y se levantó, indignado por aquella profanación. El chico obviamente estaba borracho, a juzgar por cómo se tambaleaba. El florista no estaba dispuesto a dejarse asustar por una máscara mortuoria de 2 peniques. Maldiciendo al profanador en florido griego, tiró del fantasma mientras éste estaba arrodillado delante del altar. No había nada bajo la manta, nada en absoluto. El florista sintió que la tela se agitaba entre sus manos y la dejó caer con un pequeño grito. Luego retrocedió por el pasillo, persignándose una y otra vez como una viuda demente. A unos metros de la puerta de la iglesia se dio media vuelta y salió corriendo. La mortaja se quedó tirada donde el florista la había dejado. Ronnie permaneció en los pliegues, levantó la mirada desde el amasijo arrugado de tela hacia el esplendor del altar. Estaba radiante, incluso a la penumbra de las velas del interior de la iglesia. Conmovido por su belleza, Ronnie aceptó dejar la ilusión atrás, sin haberse confesado, pero sin temer el juicio final. Su espíritu se alejó silenciosamente. Aproximadamente 1 hora más tarde, el padre Ronnie abrió la puerta de la sacristía, acompañó a la casta Natalie hasta la salida de la iglesia y cerró la puerta principal. Miró al confesionario al regresar para comprobar que no hubiera ningún niño escondido. Vacío, toda la iglesia estaba vacía. Santa María Magdalena era una mujer olvidada.
Cuando deambuló silbando en dirección a la sacristía, vio la mortaja de Ronnie Glass. Estaba tirada sobre los escalones del altar, un desaparado farjo de tela raída. Ideal, pensó al tiempo que la recogía. Había algunas manchas indiscretas en el suelo de la sacristía. Le iría bien para limpiarlas. Olió el trapo, le encantaba oler, olía mil cosas, éter, sudor, perros, entrañas, sangre, desinfectante, habitaciones vacías, corazones rotos, flores y pérdidas. Fascinante. Estas eran las cosas que hacían excitante la parroquia del Soho, pensó. Siempre había algo nuevo cada día. Misterios en la puerta y en los escalones del altar. Los delitos son tantos que necesitarían un océano de agua bendita para limpiarlos. Vicio a la venta en cada esquina, si uno sabía dónde mirar. Se metió la mortaja bajo el brazo. Me apuesto a lo que sea que tienes una historia que contar, dijo, mientras apagaba las velas votivas con los dedos demasiado calientes para sentir las llamas. Fin de la historia.